56, Salmo 56, en su bosquejo, allí está, para aquellos que lo quieren. En el bosquejo, ahí está el pasaje que vamos a leer hoy en esta noche. Y dice así la palabra de Dios en Salmo 56. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, lo cual también está en el bosquejo. Y dice así la palabra de Dios: Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras, siempre están pensando hacerme mal. Versículo 6. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo los dejas escapar. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre tu presencia camine en la luz de la vida. Y el pueblo de Dios dice, amén. Voy a pedir que incline su rostro. Padre, yo te ruego y te pido, Señor, que tu palabra nos hable y nos ayude, Señor. Yo sé que hay muchos de nosotros que estamos pasando por diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Pero Padre, en cualquier circunstancia y en cualquier situación, tú puedes obrar en nuestras vidas. So, ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Ayúdanos a correr a ti y ayúdanos a buscar de ti en todo momento. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Antes de comenzar, quiero que noten algo interesante al inicio del Salmo 56. En sus Biblias van a ver un título antes de leer siquiera el versículo 1. Y la Biblia nos da un título que dice al director musical, no sé cómo se dice la palabra, perdón, sígase la tonada de la paloma en los robles lejanos. Eso era la tonada en la que se cantaba este salmo. Luego dice Mictam de David, es un término musical. Y después especifica cuando los filisteos lo apresaron en Gat. No, eso es lo que yo quiero que recuerdan. Cuando los filisteos lo apresaron, ¿en qué? En Gat. Ese título ya nos da un trasfondo. Este salmo no nació en el vacío, no fue escrito en tiempo de paz y en medio de un picnic con un tarde tranquilo. No, este salmo nació en un momento oscuro, específico y desesperado. En 1 Samuel capítulo 20, vemos a Saúl completamente decidido a acabar con la vida de David. Así que David huye de Saúl. En 1 Samuel capítulo 21, le encontramos en la ciudad de Nob, donde Ahimelech, el sacerdote, le da pan y una espada. Y desde allí el versículo 10 del capítulo 21 dice estas palabras. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora, para muchos de ustedes yo sé que no van a recordar qué es la importancia de la ciudad de Gat, pero la ciudad de Gat es la ciudad natal de Goliat. Ese mismo gigante que David había matado algunos años atrás de este pasaje.
Y ahora David se encuentra en esta ciudad llevando nada menos que la espada de Goliat en sus manos. So piénsalo, David está yendo a la ciudad donde nació Goliat con la espada que él usó para matar al gigante. Esto muestra cuán desesperado estaba David. Pero ¿por qué ir a la ciudad de Gat? Humanamente hablando, porque era lo último que Saúl imaginaría. Saúl nunca hubiera pensado que David hubiera corrido a sus enemigos. Pero cuando llega a la ciudad de Gat, lo reconoce enseguida y lo apresan. Y con miedo de morir, David finge estar loco y sorprendentemente lo dejan ir. Así que miran este pasaje con claridad. David huye de Saúl, termina en la ciudad de su antiguo enemigo, rodeado de filisteos, capturados, solo, con miedo y sin salida aparente. Y podemos decir sin exagerar que David no estaba teniendo su mejor día. Y aquí es donde el texto nos habla a nosotros hoy en esta noche. Tal vez nunca has tenido que escapar de un rey, ni aparentar loco para salvarte, pero sí sabes lo que se siente o lo que sentía David. ¿Alguna vez te has sentido abrumado? El Salmo pinta a un hombre bajo presión constante. 3 veces David repite la frase, todo el día. Primero Saúl, luego los filisteos, una cosa tras otra. Y cuando piensas que ya no puede empeorar, otra cosa más aparece. Es como esas olas en las playas. Logras sacar la cabeza para respirar y otra ola te revuelve otra vez. Y muchas veces no es solo un gran problema, sino 1000 detallitos acumulados. La cuenta inesperada, el carro que se daña, la llamada que no quieres recibir, la tensión en casa, la carga en el trabajo. Nada de eso por sí solo parece gigante, pero cuando se acumula, puedes sentir la presión de la vida. Quizás algunos de ustedes llegaron hoy así, cansados, abrumados, buscando descanso. ¿O alguna vez te has sentido oprimido? David describe esa sensación con palabras fuertes. Me atacan, me persiguen, tuercen mis palabras, conspiran, vigilan. Ahora déjame preguntarte, ¿alguna vez te acusaron de algo que no hiciste? ¿Alguna vez fuiste injustamente señalado simplemente por hacer lo correcto? Eso es exactamente lo que David vivió. No había hecho nada malo, pero aún así lo persiguen. Y a ti y a mí también nos pasa. A veces seguir a Cristo no significa aplausos, significa oposición. ¿Has sentido alguna vez la soledad? Así estaba David, absolutamente solo, encarcelado delante de su enemigo. No tenía amigos cerca, no era el rey de Israel, él no tenía soldados que lo respaldaron. Y quizás tú lo comprendes. Puede ser que estás realmente sin compañía. O estás rodeado de personas, pero con el corazón convencido de que eres el único en la sala, como si nadie entendiera lo que cargas por dentro. ¿Alguna vez has tenido miedo? Esa es la palabra clave en este salmo. David admite en el versículo 3, cuando siento miedo, ¿qué hago? Lo mismo que en 1 de Samuel capítulo 21 versículo 12, David tuvo gran temor delante del rey de Gat. Ahora, observen esto, David tenía temor, pero aún así él declara en los versículos 4 y 11, note lo que él dice, ¿qué puede hacerme un simple mortal?
Ahora seamos honestos. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Puede dañar tu reputación, puede quitarte el trabajo, puede romper tu hogar, puede herirte profundamente. Y más allá de eso, hay temores más grandes: el futuro, lo desconocido, lo incierto. David lo sintió. Probablemente tú lo has sentido. Yo lo he sentido. Y esto es lo hermoso de este salmo. Es realista. No endulza la vida. David está al borde de su peor pesadilla y tiene miedo, como tú y yo lo hemos tenido. Pero aquí está la clave. La pregunta no es si tendrás miedo. La pregunta es, ¿qué haces cuando el miedo viene? ¿Qué haces cuando te sientes solo? ¿Qué haces cuando te sientes oprimido? Note lo que dice David: cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. En el versículo 4 él dice: alabo a Dios. ¿Cómo pasó de temblar a descansar en solo un versículo? ¿Cómo pasó el hombre puede dañarme a qué me puede hacer el hombre? La respuesta está en el medio. Pon tu confianza en el carácter de Dios. Así, mis queridos hermanos, cuando estés abrumado, cuando la soledad o el miedo te rodeen, clame al Señor. Ve a Él primero. La oración no es el plan B, es el plan A. No esperes a que todo lo demás fracase. No, ora siempre y hazlo con urgencia. El problema es que muchos cristianos lo hacemos cuando ya hemos intentado todo. Pero quiero que entiendan algo. Lo debemos hacer urgentemente. Porque cuando más miramos nuestros problemas, más grandes parecen. Cuando más pensamos en quienes nos atacan, más pesados se vuelven. Cuando más contemplamos nuestra soledad, más solos nos sentimos. El remedio no está en enfocarse, no está en esforzarse, no es enfocarte, en tus problemas, sino en fijar tu mirada en Dios. Deposita tu confianza en su carácter. El mundo aconseja: cree en ti mismo, ten fe en que todo mejorará, confía en la gente. Pero David no confió en sí mismo, no confió en sus amigos, no confió en lo que decía el público. Él confió en una sola persona, en el medio de la dificultad. Su fe estuvo puesto en Dios. Ahora la pregunta: ¿por qué? Porque él conocía al Dios a quien servía. ¿Reconoces usted al Dios quien tú sirves? Y yo quiero que piensen, no es cualquier Dios quien servimos, servimos el Dios omnipotente. Ahora, en este salmo, yo quiero que observen cuántas veces aparece la palabra Dios en su bosquejo. Rápidamente, si alguien puede contar, ¿cuántas veces aparece la palabra Dios? Si contaron bien, debe aparecer 9 veces. En este salmo, 9 veces se utiliza la palabra Dios, pero en su idioma original sale la palabra Elohim, el título más común de Dios en la Biblia, que nos recuerda que Él es el creador y el sustentador de todo. Ahora piensen en esto. Esto significa que David no confiaba en un Dios pequeño fabricado a la medida, ni un ídolo muerto que no oye ni ve. Su confianza estaba puesto en el Dios quien es el creador de los cielos y la tierra. Él confiaba en aquel que habló y le dijo a luz: salga. El Dios que creó los animales, el humano, con un solo palabra. Este es el Dios quien David ora, el creador del universo, el gran yo soy. Mis queridos hermanos, este es el Dios que también nosotros oramos, al Dios todopoderoso. Los planes de los hombres no podían contra el Dios que partió el mar rojo
y derribó a Jericó con un grito. Los filisteos podrían rodearlo, Saúl podía perseguirlo, pero ¿qué son ellos frente al Rey de Reyes? David proclama, en Dios confío, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Y hermano, hermana, esa verdad es también para ti hoy. Si la gente puede dañarte, si el hombre puede herir tu corazón, atacar tu reputación, pero todo lo que el hombre puede hacer se queda pequeño comparado con lo que Dios puede hacer por ti. Jesús lo afirma en Mateo capítulo 10. Temen más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre es carne, pero Dios es Dios. El enemigo es limitado, pero nuestro Dios es ilimitado. Los problemas son grandes, pero nuestro Dios es más grande. Él es el Dios omnipotente y es el Dios misericordioso. El Dios que tiene todo el poder en sus manos es el mismo Dios que se inclina para mostrar misericordia en tu momento de necesidad. Por esa razón David clama desde el inicio en el versículo 1. Note lo que él dice. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. David sabe lo que debemos recordar. Que el Dios que servimos es un Dios misericordioso. Dios se deleita en mostrar misericordia a los afligidos y cansados. Así que escucha mi iglesia. Si llegaste hoy cargado, si sientes que las paredes se cierran, si sientes olvidado o con miedo, levanta la mirada y ponga tu mirada en aquel que creó el universo. El Dios del universo es una fuente inagotable de gracia para todo aquel que se atreve a confiar en Él. Y Él nos ha dado una promesa. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. No dice te cuidaré, ni dijo te cuidaba. Dice tiene cuidado de ti. Eso es presente ahora mismo. El Dios quien tú sirves es el Dios que cuida de ti en este momento. Y no solamente ahorita, te cuidará para siempre. Mientras respiras, mientras escuchas, mientras cargas tu peso, Él tiene cuidado de ti. Pero el Dios que también servimos es el Dios justo. En los versículos 5 al 6, David cuenta que lo persiguen y que conspiran contra él, esperando en el momento de atacarlo. Ellos están llenos de maldad, sus enemigos lo rodean. ¿Qué hace David? Él clama a Dios. Pero fíjate, no clama por fuerza para venganza, ni pide la ocasión de devolver el golpe. No, David clama para que Dios mismo intervenga. Y allí está su esperanza, no en su espada, no en su habilidad ni en su estrategia, sino en el juicio de Dios. Él confía en que Dios no dejará mal sin respuesta y que el juez de toda la tierra va a hacer lo correcto. David encuentra consuelo en el carácter de Dios. Donde nosotros solemos desesperarnos, Él descansa. Donde nosotros gritamos injusticia, David recuerda, el Dios que ve el secreto juzgará con justicia. Amigo, ningún crimen escapa a sus ojos. Ninguna injusticia se le pasa por alto. Un día, y óigalo bien, todo mal será corregido bajo el santo juicio del Dios Todopoderoso. El que hoy parece escapar intocable y victorioso en su maldad, un día caerá delante del trono del Dios justo. La palabra de Dios dice claramente, venganza es mía. Y si alguien sabe cómo castigar, será Dios. Y el Dios justo que se encargará de las personas es el Dios que ve tus lágrimas.
Aquí llegamos al versículo más hermoso del Salmo, el versículo 8. Dice, me gusta como lo dice el Nuevo Traducción Viviente, dice, tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Ahora, qué imagen poderosa. Piénsalo por un momento. En un clima árido, el agua era un tesoro que se guardaba en vasijas especiales. Y David dice, así guarda Dios mis lágrimas. Cada uno es precioso para Él. Ninguno se desperdicia, ninguno se olvida. Ahora detente y piense por un momento, porque yo sé que hay muchas personas que sufren en esta noche. Las vueltas en tu cama por la noche, Él las cuenta. Las lágrimas silenciosas que nadie más ve, Él las recoge. Los suspiros que apenas alcanzan a salir de tus labios, Él los escucha. El Dios omnipotente no es indiferente. Él ve, Él oye, Él sabe, Él recuerda. Y alabado sea su nombre, le importas. Por lo cual, si estás sufriendo y estás en dolor en esta noche, quiero que sepas, el Dios que tú sirves es también el Dios que da victoria. David declara con confianza, cuando yo te pida ayuda, mis enemigos retrocederán. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Notaron el cambio? Lágrimas en la almohada, pero confianza en la promesa. Agitación en la noche, pero descanso en la palabra. Y por fe, Él da un paso más. Noten el versículo 12. He hecho promesas delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. No te pierdes esto. David está escribiendo esto en la ciudad de ¿qué? De Gat. Él está rodeado de sus enemigos, huyendo de Saúl. Y David promete gratitud, como si la victoria estuviera asegurada. ¿Por qué? ¿Por qué David puede decir que voy a ser liberado? Porque David conoce al Dios al que ora. Él es el Dios que librará de la oscuridad y la muerte. Él es el Dios que sostiene tus pies cuando todo a tu alrededor se desmorona. Él es el Dios que convierte lágrimas en canciones y miedo en fe. El Salmo comienza con miedo, oscuridad y desesperación, pero termina en esperanza. Escuchen el versículo 13. Para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Qué frase tan gloriosa. La luz de la vida. Cuando todo aparece oscuro, la luz siempre brillará. Mi querido hermanos, tú puedes descansar en esta noche y tú puedes poner tu confianza en quién es Dios. Pero también es importante entender que debemos elevar nuestros corazones a la palabra de Dios. Mira lo que dice en el versículo 4 y también en el versículo 10. Dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Y en el versículo 10, 3 veces de nuevo dice, 2 veces dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. 3 veces aparece esa frase. Confío en Dios y alabo su palabra. 3 veces David levanta su voz para alabar no solo al Dios de la palabra, sino a la palabra de Dios misma. No basta con leerla, no basta con conocerla, hay que alabarla, hay que exaltarla y hay que levantar el corazón a ella. Y eso fue lo que movió a David del miedo a la fe.
Aquí está la verdad para nosotros hoy. Eleva tu corazón a la palabra de Dios porque su palabra es suprema. El Salmo 119, versículo 48 dice así: levanto mis manos hacia tus mandamientos, que yo amo y medito en tu estatus. Más adelante, en el versículo 20 dice, en el 120 dice: mi cuerpo se estremece por el temor que me inspiras. Siento reverencia por tus ¿qué? Por tus leyes. Y el Salmo 138, versículo 2 dice: porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora quiero que vean algo en esta noche. Dios pone su palabra al mismo nivel que su nombre. Confiar en Dios es confiar en su palabra. Confiar en lo que Él ha dicho. Por eso cuando la vida nos quiere aplastar, la palabra se convierte en nuestro ancla. Aunque las olas rueguen y los vientos soplan, la palabra firme de Dios nos sostiene en la tormenta. Su palabra es suprema y su palabra es segura. David no estaba hablando de la palabra en general. Él recordaba promesas específicas. En 1 de Samuel capítulo 16, ¿se recuerdan el profeta que llegó ante David y que ungió su cabeza? Samuel. ¿Qué dijo Samuel? Este joven, el que todo ha rechazado, el que Dios mira su corazón y no la apariencia, este joven será ¿qué? El rey. Y el Salmo 16 confirma esa promesa. Y aunque ahora Saúl lo persigue y los filisteos lo capturaron, David podía pensar y David podía decir: aunque yo estoy pasando por esta situación, yo sé que esto no es mi final. Si Dios prometió que yo voy a ser rey, entonces mi historia no ha terminado aquí. Mi querido hermano, la palabra era su seguridad. Las circunstancias gritaban: acabado. La palabra susurraba: no he terminado contigo. Y hermano y hermana, lo mismo es contigo hoy. Tu situación puede parecer imposible. Hay matrimonios que están a la quiebra. Los doctores pueden decir una cosa, las cuentas pueden decir otra, la gente puede abandonarte, pero si Dios te ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no importa lo que suceda a tu alrededor, Dios está contigo. ¿Pero por qué? Porque su palabra lo dice. Y Dios no es hombre para quebrar su palabra. Él es el Dios del imposible. Y también su palabra es suficiente. Escuche esto. La palabra no es un suplemento, no es una vitamina espiritual que tomas de vez en cuando. Es suficiente y es todo lo que necesitas. Y mis queridos hermanos, muchas veces yo escucho hermanos venir a la iglesia y dicen: yo necesito escuchar una palabra fresca, una palabra nueva. No necesitas escuchar otra palabra ni una nueva revelación. Necesitas escuchar lo que Dios ya te ha dicho. No necesitas 10 opiniones y no necesitas escuchar consejeros. Necesitas escuchar el consejero por excelencia. Lo único que realmente necesita ya está aquí: la palabra viva y eterna de Dios. En Números capítulo 13 y capítulo 14, el pueblo llega a la frontera de la tierra prometida. Y 12 espías entran. 10 espías regresan diciendo: es imposible entrar en la tierra prometida. Mientras 2 espías, Josué y Caleb, regresaron diciendo: oye Moisés, no escuchen lo que dicen. Nosotros vamos a obtener la victoria. ¿Qué tenían estos 2 muchachos que los otros no tenían? Una confianza sencilla. Dios ya lo había dicho que esta tierra iba a ser para ellos. La tierra era suya. Punto. Si Dios habla, Dios cumple. Así que cuando la vida te diga: no puedes, recuerde lo que dice la palabra de Dios: todo lo puedo
en Cristo, que me fortalece. Cuando sientes que eres débil, recuerda lo que dice la Biblia, fuerte soy. Cuando la gente diga se ha acabado, recuerda lo que dice la palabra, el que comienza la buena obra en ti, perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero aquí está el detalle. No puedes elevar tu corazón a la palabra de Dios si no conoces la palabra de Dios. Por esa razón, como iglesia, lo leemos. Por esa razón, como iglesia, le exhortamos a ustedes a leer y estudiar la palabra por su propia misma cuenta. Por eso recibimos planes, lectura. Porque cuando llega la tormenta, lo que te sostendrá no será tu creatividad, ni tu fuerza, ni tu lógica. Lo único que sostendrá tu fe será la palabra que permanece para siempre. Así que cuando tengas miedo, haz lo que David dijo. Elevo mi corazón a la palabra de Dios. Confío en su palabra. Confío en su palabra. Confío en su palabra. Estas son las dos exhortaciones principales en el Salmo 56. Confiar en el carácter de Dios y elevar el corazón a la palabra de Dios. Ese es el núcleo del Salmo, pero no termina allí. Porque junto con toda la escritura, este Salmo apunta a algo más grande, o mejor dicho, a alguien más grande. Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Biblia y es el centro de este himno que hoy leímos. Así que la exhortación final de este pasaje, cuando lo vemos a la luz de todas las escrituras, es esta. Cuando estás abrumado o oprimido, solo o asustado, confía en el carácter de Dios, eleva tu corazón a la palabra de Dios y pon tu esperanza en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo encarna estas dos exhortaciones. Él es la plenitud, Él es el plenitud del carácter de Dios y Él es el verbo encarnado, la palabra viva. Todo lo que David conocía de Dios, su poder, su misericordia, su justicia, su bondad, todo eso se revela plenamente en Cristo. Cristo es Dios. Y Cristo es la palabra viva y encarnada. Él es el cumplimiento de las profecías. Él es el cumplimiento de las leyes. Él es el autor de lo que tú y yo leemos. A mis queridos hermanos, el llamado a confiar en el carácter de Dios, en realidad, es el llamado a confiar en Cristo. Él es quien nos libra de la oscuridad y de la muerte. Él cargó con el juicio de nuestro pecado. Él murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó en victoria para que tú y yo podíamos caminar con Dios en la luz de la vida. Y esto conecta con Romanos capítulo 8. Esa joya gloriosa que amplia lo que David dijo en el Salmo 56, versículo 9. David clamaba, esto lo sé, que Dios es para qué? Mí. Y siglos después, Pablo proclamó con más fuerza aún. En el versículo 31 del capítulo 8 de Romanos, Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego Pablo dice en el versículo 38 al 39, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, cuando te sientas abrumado, cuando te sientes oprimido, cuando la soledad te aprieta o el miedo te roba la paz, recuerda lo que Cristo hizo por ti en aquella cruz. Y recuerda lo que Él nos ofrece hoy. Él es el descanso para aquel que está cansado. Él es la compañía para aquel que siente solo. Él es la fortaleza para el oprimido. Y Él es la paz para aquel que tiene miedo. En sus manos
tu temor se convierte en confianza. En su presencia, tu llanto se convierte en alabanza. En su palabra, tu incertidumbre se convierte en esperanza. Y en su cruz hallarás la victoria. Alabado sea el Señor. So, si hay algo que te puedo retar en esta noche, confía en Cristo. Y si piensas y sientas que todo se ha acabado, mira la cruz. Tu historia no se ha terminado, solo ha comenzado. So voy a pedir que incline su rostro. Porque yo no sé lo que tú estás pasando por, pero Cristo sí. Y yo solo te exhorto en el nombre del Señor. Confía en Él. Hoy en esta noche vamos a tomar la cena del Señor.